Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos al cuarto vídeo de nuestra serie tutorial de Marvel Champions. En el vídeo anterior expusimos la dinámica de juego, es decir, primero la preparación de una partida y luego detallamos lo que es la ronda de juego, con la fase de los jugadores y la fase del villano. Ahora ya tenemos una idea general del funcionamiento del juego. Conocemos los tipos de cartas y las interacciones básicas entre ellas. A partir de ahora, lo que nos queda es empezar a cubrir los aspectos que podrían ser, entre comillas, de menor relevancia. Pero como ya he dicho hace tiempo, ya vengo diciendo, quiero dedicar un vídeo a explicar cómo se interpretan los textos de las cartas, lo que en el argot se denomina capacidades de las cartas, que es lo que se va a hacer en este vídeo. He optado por clasificar las diferentes capacidades del modo que podéis ver en la imagen, tratando de ser fiel al reglamento oficial del juego. Iremos una por una explicando las diferentes capacidades que podemos encontrarnos y también pondré ejemplos específicos de cada una, para que veáis de qué modos se encuentran habitualmente y cómo las tenemos que interpretar. Así que arrancamos por las llamadas capacidades constantes, que son las que en otros juegos suelen denominarse efectos estáticos. Estas son las más sencillas de interpretar, ya que no tienen ningún formato específico. Como veréis, el resto de capacidades siempre tienen algún tipo de formato o palabra clave que nos indica cómo deben interpretarse. En el caso de las constantes o estáticas, solo tenemos que leer lo que nos indican. Siempre van a ser efectos que estarán activos desde el instante en que las cartas entran al juego hasta que lo abandonan, de modo persistente. También debéis saber que son muy habituales en las cartas tipo mejora, ya que estas a menudo sirven para modificar los atributos de otras cartas, y esto casi siempre se hace con efectos constantes, estáticos. Aquí podéis ver múltiples ejemplos de cartas con capacidades constantes. Voy a ir leyéndolas y explicándolas, si os parece, de izquierda a derecha, arrancando por la armadura de Iron Man, cuyo texto dice que ganamos 6 puntos de vida adicionales. Esto implica que en el instante en el que la carta entra al juego, pues ganamos inmediatamente 6 puntos de vida, que representamos aumentando nuestro dial de vida en 6 puntos. Pero ojo, porque en caso de que esta carta abandone el juego, pues perderemos inmediatamente el plus de estos 6 puntos de vida, debiendo reducir nuestro dial en esos 6 puntos. Luego tenemos el casco de la Capitana Marvel, cuyo texto dice que ganamos 1 punto en nuestro atributo de defensa. A su derecha tienes una carta de Hulka, que nos otorga 2 puntos al atributo de ataque. Luego, arriba a la derecha, tenemos una carta de aspecto agresividad que nos otorga 1 punto al atributo de ataque. Y finalmente, abajo a la derecha, he puesto una carta que no es de tipo mejora, pero que también tiene una capacidad constante, que es Jessica Jones. Dice que Jessica gana 1 punto a su atributo de intervención por cada carta tipo plan secundario que haya en juego. De modo que pasamos a las capacidades aplicadas, que son una familia de capacidades que, si bien tienen ciertas similitudes entre ellas, hay que saber diferenciarlas. Aquí os he puesto una lista de todos los tipos de capacidades aplicadas que podemos encontrar. Vamos a ir una por una explicándolas, indicando el formato en el que se expresan y poniendo ejemplos prácticos de todas ellas, arrancando por las capacidades de tipo acción. Estas ya las mencioné en el vídeo anterior. Recordad que activar capacidades de tipo acción es una de las posibles jugadas que los jugadores pueden hacer en sus turnos y que también tiene la virtud de que se pueden hacer en los turnos de otros jugadores, pero siempre dentro de la fase de los jugadores. Aquí el formato es bastante simple. Todas ellas comienzan por la palabra clave acción, en negrita, seguida de 2 puntos. De modo general, podéis activar capacidades de acción de cartas que estén en juego, es decir, en la mesa. Pueden ser aliados, apoyos, cartas de encuentros, superhéroes o mejoras, pero solo si están en la zona de juego.
Por ejemplo, arriba a la derecha podéis ver la carta de Carol Danvers, que es el alter ego de Capitana Marvel. Tiene justamente una capacidad de tipo acción. Antes de nada, debo aclarar que todos los textos que están en cursiva son textos de ambientación, no tienen ninguna función dentro del juego, solo valen para ambientar la carta. En este caso, la capacidad personal de Carol Danvers viene precedida de una palabra en cursiva, comandante, que al estar en cursiva es solo de ambientación, no tiene ninguna función dentro del juego. Luego la capacidad es todo lo que viene después. Nos dice que elijamos a un jugador y que éste robe una carta, al límite de una vez por ronda. Como podéis ver, algunas capacidades pueden tener un límite al número de veces que se pueden activar. A no ser que se indique lo contrario, una capacidad puede activarse tantas veces como quieras. Asimismo, las capacidades de acción también pueden estar presentes en cartas tipo evento, en cuyo caso los jugadores podrán jugarlas durante sus turnos. Por ejemplo, aquí tenéis una carta de evento del mazo de Hulka, la doble personalidad, un evento que tiene una capacidad de tipo acción, por lo que puede jugarse durante los turnos de los jugadores, pagando su coste, por supuesto. Dice que cambiemos nuestra identidad, es decir, que volteemos la carta de superhéroe y que luego robemos cartas hasta alcanzar el límite de mano. Tened en cuenta que este cambio de identidad no contaría de cara al límite de cambios de identidad que expliqué en el vídeo anterior. Ya sabéis que una de las posibles jugadas que se pueden hacer durante nuestro turno es voltear la carta de superhéroe, pero esto solo se puede hacer una vez. Eso sí, es posible que otras cartas y capacidades también nos permitan o fuercen a voltear la carta, pero dichos efectos no contarían de cara a ese límite. Por tanto, nada nos impide jugar esta carta volteando al superhéroe y robando cartas, y luego más adelante, si aún no hemos consumido nuestro cambio de identidad que se permite por regla, pues podríamos hacerlo. Asimismo, hay otro aspecto más que tenéis que saber sobre las capacidades de tipo acción, y es que algunas de estas pueden requerir que se paguen costes adicionales para poder activarse. En ese caso, encontraréis una flecha como esta que podéis ver aquí en el texto de la capacidad. Esta flecha tiene la función de separar los costes de la capacidad de su efecto. Por regla, para poder siquiera iniciar esa capacidad, estáis obligados a pagar todos los costes indicados. Si no podéis pagarlos en su integridad, no podéis iniciar esa capacidad. Aquí os he puesto dos ejemplos. Arriba tenemos a Máquina de Guerra, un aliado del mazo de Iron Man, y que tiene una capacidad de tipo acción que incluye el símbolo de la flecha. Por lo tanto, antes de la flecha tendréis los costes que tenéis que pagar para activar la capacidad, que serían agotar a Máquina de Guerra y colocarle 2 puntos de daño encima. Y recordad que una carta que ya está agotada no puede volver a agotarse hasta que se prepare. De modo que si Máquina de Guerra ya estuviese agotado, no podréis pagar el coste de agotarle. De modo que no podríais iniciar la capacidad. Luego, después de la flecha, tendréis el efecto de la capacidad, que en este caso haría un daño a cada enemigo en juego. En segundo lugar, abajo a la derecha, tenéis la carta del equipo táctico, que es un apoyo. Dice que entra al juego con 3 contadores de ataque. Esto lo explicaré en el siguiente vídeo. Es que algunas cartas entran al juego con contadores, para lo cual se usan contadores genéricos, las fichas cuadradas de color verde. Esta carta también tiene una capacidad de tipo acción que tiene un coste, el cual consiste en agotar la carta y retirar uno de los contadores que tenga encima. Por tanto, si la carta está agotada, ya no podéis activar la capacidad. Su efecto es que hará 2 puntos de daño a un enemigo en juego. Puede ser cualquier esbirro que elijáis o bien el propio villano. De modo que pasamos a las capacidades de tipo respuesta. Aquí el formato es idéntico a las de tipo acción, solo que esta vez la palabra clave en negrita será respuesta. Al igual que las acciones, las respuestas se pueden activar voluntariamente por parte de los jugadores. Sin embargo, la diferencia
es que las respuestas solo pueden activarse cuando se cumple una determinada condición, que está descrita por la propia carta. Es decir, las capacidades de respuesta nos indicarán una condición, que será el instante en el que podremos resolver dichas capacidades. Asimismo, la resolución de las respuestas se tiene que hacer después de que se complete la condición descrita. De nuevo, las respuestas pueden aparecer en todo tipo de cartas que estén en juego, incluidas aliados, apoyos, cartas de encuentros, superhéroes y mejoras. Por ejemplo, arriba a la derecha tenéis la carta de Spider-Woman, que es un aliado que tenéis en el mazo de Capitana Marvel, y tiene una capacidad de tipo respuesta. Dice que después de que Spider-Woman entre al juego, confundís al villano. Por tanto, es un texto que solo podréis resolver después de que la carta de Spider-Woman entre a la zona de juego y nos permite confundir al villano. Es algo que explicaré en el siguiente vídeo. Ya adelanto que confundir a un personaje consiste en otorgarle una minicarta de estado confundido. Son estas minicartas que tenéis junto a las fichas. Como digo, explicaré en el siguiente vídeo. Puedo decir que un personaje confundido no puede intervenir ni ejecutar el plan. Asimismo, volviendo a las capacidades tipo respuesta, estas también pueden encontrarse en cartas de tipo evento, en cuyo caso estas solo pueden jugarse en el instante en el que se da la condición descrita, no pudiendo jugarse en ningún otro momento. Eso sí, esto implica que dichos eventos pueden incluso llegar a jugarse fuera de los turnos de los jugadores, incluso en la fase del villano, pero solo cuando se da la condición descrita por la propia carta. Aquí tenéis un ejemplo de un evento presente en el mazo de Hulka, que tiene una capacidad tipo respuesta. Dice que después de que hagas un ataque básico con Hulka, que esto es la condición para poder jugar la carta, prepares a tu héroe. Por tanto, es una carta que solo podréis jugar en respuesta cuando ataquéis con Hulka, es decir, cuando la activéis por su atributo de ataque, permitiéndoos prepararla, lo cual le permitiría volver a activarse o agotarse una vez más durante el turno. Al igual que las capacidades tipo acción, a veces las respuestas también pueden precisar pagar costes adicionales, en cuyo caso el formato es exactamente el mismo, caracterizado por esa flecha que separa los costes del efecto. Por tanto, las capacidades tipo respuesta pueden resumirse en el formato que indico aquí en la parte inferior de la imagen. Comienzan por la palabra clave respuesta en negrita, seguida de 2 puntos. Primero viene la condición, es decir, la situación que tiene que darse para poder resolver la capacidad. Y os recuerdo que solo puede hacerse después de que dicha condición se haya resuelto por completo. Después, en caso de que la capacidad tenga costes adicionales, estos se separan de la condición mediante una coma. Luego vendrán los costes y la famosa flecha. Y después el efecto de la carta. Aquí a la derecha os he dejado 2 ejemplos sencillos. Arriba tenéis la sala de interrogatorios, que es un apoyo, tipo aspecto justicia, con una respuesta de este tipo. Dice que después de que derrotes a un esbirro, eso es la condición, coma, agota esta carta, esto es el coste que hay que pagar, luego viene la flecha, que separa el coste del efecto, y luego viene el efecto, que es que te deja retirar un punto de amenaza de un plan que esté en juego. Puede ser el plan principal o un plan secundario. Finalmente, abajo a la derecha tenéis la carta de Ojo de Halcón, que es un aliado. Primero, nos dice que entra al juego con 4 contadores de flecha, que esto es una capacidad constante, por lo que se resuelve nada más que entra al juego, colocándole 4 contadores genéricos de los verdes encima. Y luego tenemos una respuesta. Después de que un esbirro entre al juego, coma, esto es la condición para poder resolver la capacidad, retira un contador de flecha de Ojo de Halcón. Esto es el coste que tenéis que pagar para intentar siquiera iniciar la capacidad. Luego viene la flecha, que separa el coste del efecto, y luego el efecto, que es que hace 2 daños a dicho esbirro, al que ha satisfecho la condición para poder disparar la capacidad.
Ahora pasamos a las capacidades tipo interrupción, que son muy parecidas a las tipo respuesta. De nuevo, el formato es muy similar, definiéndose por la palabra interrupción, en negrita, seguida de 2 puntos. Al igual que las respuestas y las acciones, las interrupciones pueden ser resueltas voluntariamente por parte de los jugadores. No hay obligación de resolverlas si no queremos. Y como digo, son muy parecidas a las respuestas, en el sentido de que nos indican una condición que debe cumplirse para poder resolverlas. La diferencia es que las interrupciones se resuelven antes de que se dé la condición descrita. En el caso de las respuestas, estas se resolvían después de la condición, una vez ésta se ha cumplido por completo. Por su parte, las interrupciones se resuelven antes de que se inicie siquiera la condición que indican, es decir, pueden interrumpir la ejecución de dichas condiciones. Como siempre, son efectos que podéis encontrar en cualquier tipo de carta en juego, de encuentros, aliados, apoyos, superhéroes o mejoras que estén en mesa. Por ejemplo, en la carta de superhéroe de Hulka, por su lado de alter ego, Jennifer Walters, tiene una capacidad de este tipo interrupción. De nuevo, dado que el texto que precede a la palabra interrupción está en cursiva, esto es ambientación, no tiene relevancia a nivel de reglas. La interrupción dice que cuando se fuese a colocar cualquier cantidad de amenazas sobre un plan, podemos hacer que se coloque un punto de amenaza menos, al límite de una vez por ronda. Y os recuerdo que esta capacidad se resolvería antes de que se resuelva la condición. Es decir, antes de que se coloque la amenaza, tenemos derecho a resolver la interrupción y hacer lo que indica, que aquí reduciría en 1 la cantidad de amenaza que se iba inicialmente a colocar. Después, abajo a la derecha, tenemos una carta de Spider-Man, que es un evento, que tiene una capacidad tipo interrupción, por lo que solo puede jugarse cuando se da la condición descrita. Dice que es una interrupción de tipo defensa. Esto implica que solo podemos jugarlo cuando estamos siendo atacados. Indica que cuando fuésemos a recibir cualquier cantidad de daño de un ataque, podemos prevenir todo el daño que fuésemos a recibir. Por tanto, es una carta que solo podemos jugar en el instante en el que Spider-Man fuese a recibir daño proveniente de un ataque. Por ejemplo, imaginemos que Rhino ataca a Spider-Man por un valor de 4 puntos, como se vio en el vídeo anterior. En ese instante, justo antes de asignar los 4 daños sobre Spider-Man, podríamos jugar esta carta y resolverla, lo cual prevendría todo el daño que se nos fuese a hacer. Una vez más, es posible que las capacidades tipo interrupción tengan costes adicionales, para lo cual se sigue el mismo formato que en las respuestas, tal y como indico en la parte inferior de la imagen. Por ejemplo, la carta de Viuda Negra tiene una capacidad de este tipo. Es una interrupción que podemos resolver cuando se muestre una carta de encuentros. Hasta ahora esto es la condición que debe darse y ahora viene el coste, que es agotar a Viuda Negra y gastar un recurso mental. Deberíamos pues de descartar una carta de la mano con un icono de recurso mental o bien generarlo con una capacidad tipo recurso, que explicaré más adelante en este vídeo. Luego viene la flecha, así que ahora viene el efecto, que es que cancela todos los efectos de la carta, la descarta y nos hace robar otra carta de encuentros en su lugar. Y os recuerdo que al ser una interrupción, primero se resolvería antes de la carta de encuentros cuya revelación ha satisfecho la condición de disparo. De modo que dicha carta de encuentros no haría absolutamente nada. Y luego, segundo, recordad que las interrupciones, al igual que las respuestas, son voluntarias. Nadie os obliga a resolverlas aunque se dé la condición de disparo. En este ejemplo, nadie os obliga a resolver la interrupción de Viuda Negra a la primera carta de encuentros que robéis. Eso se podrá hacer opcionalmente, voluntariamente, siempre que podáis y queráis pagar los costes de la capacidad. Siempre que podáis, pues, agotar a Viuda Negra y pagar ese recurso, generar, mejor dicho, ese recurso mental.
Ahora pasamos a las capacidades obligadas, que en realidad no dejan de ser una variante de los dos tipos anteriores, de las respuestas e interrupciones, con la diferencia de que se les añade la palabra clave obligada. La única diferencia es que la resolución de estas capacidades ahora es obligatoria, como su propio nombre indican. No son más que respuestas e interrupciones, es decir, se dan bajo una cierta condición y se resuelven después y antes de esta respectivamente. Pero en este caso ahora son obligatorias, no opcionales. Aquí podéis ver a la derecha una vez más dos ejemplos. Arriba a la derecha tenéis de nuevo la carta de Gata Negra, que como veis he usado a menudo como ejemplo en esta serie. Más que nada para no confundir al espectador, para ser consistente y también para que os acostumbréis a verla, porque el mazo de Spider-Man será el primero que muchos juguéis en Marvel Champions. Gata Negra también es un ejemplo de una capacidad obligada, en este caso de una respuesta obligada. Dice que después de que juguemos a Gata Negra, hemos de descartar las dos primeras cartas de nuestro mazo y añadir a nuestra mano aquellas que tengan un recurso mental, el de color azul. En la práctica, esto se comporta como una capacidad tipo respuesta, que dispara cuando es jugada y después de ser jugada. Pero en este caso estamos obligados a resolverla, es decir, no podemos elegir no resolverla, ya que es obligada. Luego tenemos un ejemplo de una carta de encuentro, es una carta del villano Rhino. También adelanto que las cartas de encuentro será donde veáis más a menudo los efectos obligados. Aquí tenemos un accesorio que se vincula al villano Rhino y que tiene una interrupción obligada. Dice que cuando se fuese a colocar cualquier cantidad de daño sobre Rhino, dicho daño se colocará sobre esta carta en su lugar y luego esta se descartará si tiene 5 o más daños encima. Por tanto, es un efecto que hemos de resolver cuando fuésemos a dañar a Rhino, y es una interrupción, por lo que hemos de resolverlo antes de colocarle el daño. Estaremos obligados a resolverlo, ya que es una capacidad obligada, y nos forzará a colocar el daño sobre esta carta, en vez de asignarlo al villano, reduciendo su dial de vida. Finalmente, debéis saber que es posible que haya varias capacidades tipo respuesta o interrupción que disparen al mismo tiempo. Es decir, si una misma condición está presente en dos o más capacidades, pues ambas dispararían entre comillas al mismo tiempo. Y en ese caso, en principio los jugadores pueden resolverlas en el orden en el que ellos quieran, a no ser que una de estas sea obligada. Y es que los efectos obligados tienen prioridad sobre el resto y deben resolverse antes que otros que disparen bajo la misma condición. Pasamos a las capacidades restringidas a identidad. Estas son bastante sencillas, simplemente consisten en capacidades como las que ya conocemos. Pueden ser de acción, de respuesta o de interrupción, pero a las que se añade en negrita el nombre de una identidad, es decir, alter ego o héroe. Sencillamente, son capacidades que solo pueden iniciarse si nuestro superhéroe tiene adoptada en ese instante la identidad pertinente, no pudiendo iniciarse si nuestra identidad no es la indicada. Aquí tenéis múltiples ejemplos. Primero tenéis esta carta del mazo de Spider-Man, que es un evento que cuenta como acción de héroe. Por tanto, es un evento que al ser de acción solo puede jugarse en los turnos de los jugadores y al ser de héroe solo puede jugarse si Spider-Man tiene adoptada la identidad de héroe. Y lo que hará sería 8 daños a un enemigo en juego, sea un esbirro o el villano. Luego tenemos la división de derechos superhumano, una carta del mazo de Hulka, que es un apoyo, con una capacidad de acción de alter ego. Es decir, al ser acción, solo puede activarse durante los turnos de los jugadores y al ser de alter ego, solo puede usarse si Hulka tiene adoptada la identidad de alter ego. Es otra capacidad de las que tienen costes adicionales, sea por el símbolo de la flecha, que separa los costes del efecto. Los costes serían agotar esta carta y generar un recurso mental.
y estamos obligados a pagar todos esos costes para poder obtener el efecto, que serían retirar 2 puntos de amenaza de un plan en juego. Luego tenemos una carta aquí de aspecto justicia, la gran responsabilidad, un evento por 0, que es una interrupción de héroe. De modo que es una carta que jugaremos cuando se dé la condición descrita, pero antes de resolver dicha condición. Y además, al ser de héroe, solo podrá hacerse si tenemos adoptada la identidad de héroe. Dice que cuando se fuese a colocar cualquier cantidad de amenazas sobre un plan, en vez de eso, recibiremos esa misma cantidad en forma de daño. Finalmente, como siempre, hay un par de ejemplos más a la derecha de la imagen. Tenéis arriba una carta de Iron Man, un evento que es una acción de héroe que hace 4 daños a un enemigo, y luego abajo está el sentido arácnido de Spider-Man, un evento que es una interrupción de héroe, que se podrá jugar cuando se revele, se muestre una carta tipo perfidia y nos permite cancelar su capacidad de revelación antes de que ésta llegue a resolverse. Finalmente tenemos los efectos del tipo cuando se muestre esta carta, también llamados de revelación, pues está presente en múltiples cartas de encuentros y son capacidades que tenemos que resolver obligatoria e inmediatamente después de robar la carta o revelarla a otro modo. Como digo, pueden aparecer en cartas de encuentros de todo tipo, desde perfidias, esbirros, planes secundarios o incluso el propio villano. Son capacidades que tienen que resolverse obligatoriamente al robarse la carta o revelarse. Pero también es posible jugar capacidades tipo interrupción antes de empezar a resolverlas. De hecho, la última carta que mostré en la diapositiva anterior, el sentido arácnido de Spider-Man, es de este tipo. Es una interrupción que se puede jugar cuando una carta tipo perfidia sea revelada y cancelar, anular la capacidad de tipo cuando se muestre esta carta. Luego también tenéis la carta llamada Poneos detrás de mí, una carta de aspecto protección que también permite cancelar una capacidad del tipo cuando se muestre esta carta, con la diferencia que en este caso el villano realizará un ataque contra nuestro héroe en su lugar. De modo que aquí terminamos con las capacidades aplicadas. Son de algo las más engorrosas de todas, pero que hemos podido explicar en sus diferentes variantes y creo que con buenos ejemplos. Ya para terminar el vídeo, vamos a exponer los 2 tipos de capacidades que nos quedan, que son un poco especiales, arrancando por las de tipo recurso. Estas, como ya es habitual, vienen precedidas de su nombre en negrita, es decir, recurso y 2 puntos. Son efectos que solo podemos resolver en el instante en que el juego nos pida generar recursos. Son básicamente 2 contextos. Puede ser cuando estemos pagando el coste de una carta de nuestra mano para poder jugarla. O bien puede ser que otra capacidad nos pida generar recursos de modo explícito, como suele ocurrir en las cartas tipo accesorio. Como siempre, son capacidades que solo podemos resolver en cartas que estén en juego. Y también puede que nos pidan pagar costes adicionales, en cuyos casos, como siempre, se separa el coste y el efecto por el símbolo de la flecha. A la derecha tenéis, creo que son los únicos 2 ejemplos que hay en la caja básica del juego. De hecho, uno de ellos será seguramente la primera capacidad que activéis en vuestra vida en Marvel Champions, ya que es una capacidad presente en la carta de Peter Parker, el alter ego de Spider-Man, y que nos permite generar un recurso tipo mental gratuitamente, al límite de 1 vez por ronda. Por tanto, cuando vayáis a jugar vuestra primera carta, podéis resolver esta capacidad, obteniendo un recurso mental de forma gratuita, lo cual reduce la cantidad de cartas a descartar para poder hacer una jugada. Y luego tenéis la carta de Pepper Potts, que está presente en el mazo de Iron Man. En este caso, Pepper Potts es un apoyo, por lo que deberéis jugarla, ponerla en la mesa, para poder activar su capacidad, la cual nos pide como coste, antes de la flecha, agotar la carta, pero que nos genera los recursos de la carta que está en la parte superior de nuestra pila de descartes. Únicamente os recuerdo que los recursos en Marvel Champions son efímeros, es decir, se tienen que consumir nada más que se generan.
Siempre que queráis pagar una carta o un coste de recursos, debéis generar inmediatamente todos los recursos necesarios, sea descartando cartas o activando capacidades tipo recurso. Pero una vez paguéis el coste, en caso de haber recursos que os sobren, pues se pierden, no se mantienen para pagar otros costes. Así que ya para terminar vamos a explicar el último tipo de capacidad, que son las capacidades de aumento. Ya de entrada, el nombre de la capacidad ya os debería sonar si habéis visto bien el vídeo anterior. Recordad lo que pasaba cuando el villano se activaba contra un superhéroe. Y es que teníamos que entregarle al villano una carta de encuentros boca abajo, llamada carta de aumento. Y luego, cuando la volteábamos, el villano ganaba un punto al atributo por cada icono de aumento mostrado, debiendo ignorar todos los textos y capacidades de la carta. Ahora bien, aún hay una cosa que no he comentado al respecto de las cartas de aumento, y es que algunas de ellas no solo incluyen iconos de aumento abajo a la derecha. Algunas pueden incluir este símbolo que podéis ver aquí, esta estrella de color rojo. Cuando esto ocurre, es decir, cuando se revela una carta de aumento que tiene esta estrella, quiere decir que la carta tiene una capacidad de aumento y debe resolverse inmediatamente. Estas cartas tienen un texto indicado por el símbolo de esa estrella y la palabra clave aumento, y solo deben resolverse si la carta se muestra como carta de aumento, debiendo ignorarse en caso de mostrarse con normalidad como carta de encuentros. Aquí tenéis dos ejemplos a la derecha. Arriba tenéis una carta del escenario de Clau, que cuando es revelada como carta de aumento, por tener el símbolo de la estrella abajo a la derecha, hemos de resolver su capacidad de aumento, que dice que si esta activación inflige daño a nuestro superhéroe, hemos de agotarlo. Es algo muy similar a las cartas de sombra del Señor de los Anillos LCG. Cartas que cuando se asignan a un enemigo atacante, y cuando se voltean, pues puede añadir una perrería al ataque. Y aquí es justo la misma idea. Y luego, abajo a la derecha, tenéis una carta que pertenece al conjunto de archienemigo de Hulka, que como podéis ver, fijaos, tiene tanto un icono de aumento convencional como el símbolo de la estrella de capacidad de aumento. Por tanto, cuando esta carta es revelada como carta de aumento, primero hemos de aumentar en 1 el atributo del villano por el icono normal de aumento, y también hemos de resolver la capacidad de aumento por la estrellita, que nos manda entregarle al villano una carta de aumento adicional, y claro, debiendo resolverla, lo cual puede aumentar aún más el atributo del villano o contener otras capacidades de aumento adicionales. Con esto cerramos ya este cuarto vídeo de la serie. Al igual que el anterior, ha sido otro vídeo denso y complejo, pero también necesario para exponer de modo claro cómo jugar a Marvel Champions. En este punto considero que ya he explicado casi la totalidad de conceptos fundamentales necesarios para jugar correctamente a este juego. No obstante, aún me quedan unos cuantos puntos que tratar. Yo creo que son más de los que en principio me esperaba y que estoy ya preparando para mostraros en el quinto y último vídeo de este bloque. Así que por hoy lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.